Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. Quiero preguntarles cómo les fue con su ejercicio que realizaron acerca de los valores y finalmente de la filosofía que quieren manejar dentro de su empresa. Ustedes van a encontrar una lámina en la cual hago algunas preguntas más, solamente para que ustedes clarifiquen esta idea y no olviden de enviarlo. ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden a mí de manera personal, mis colaboradores? ¿Cómo quiero que me recuerden mis compañeros de trabajo? Porque hablar de misión también tiene que ver nosotros como persona. Por un lado, si es la empresa que queremos crear, y por el otro lado también cómo queremos que nos recuerden, como una persona alegre, como una persona que escuchaba a los demás, como una persona que se preocupaba por el desarrollo de sus colaboradores, como una persona que sabía trabajar en equipo. Y además, en la siguiente parte y la siguiente frase es la más importante: ¿qué voy a hacer a partir de hoy para lograrlo? Si yo quiero que me recuerden como una persona que se comunica efectivamente, voy a trabajar en mi comunicación. Si yo quiero que me recuerden como una persona con una gran calidad humana, pues voy a trabajar en mis relaciones humanas también. Y si yo quiero, por supuesto, que me recuerden como un buen líder, de alguien que aprendieron y que valió la pena y que fue un placer trabajar conmigo y con mi grupo, pues también, ¿qué voy a hacer hoy para empezar a trabajar en ello? Hagan una lista, 10 ideas, tampoco tiene que ser una tesis profesional. 10 ideas de lo que ustedes puedan cambiar y de lo que ustedes van a hacer para ir construyendo su legado, de manera personal y, por supuesto, en empresa. ¿Qué van a hacer para que su empresa perdure? Porque, bueno, definitivamente, cuando hablamos de la misión y de la visión, comentábamos en la sesión anterior que tenemos que adecuar la estructura a esa misión y no que la misión o la visión se adecúen a ella. De tal manera que seguramente tendrán que realizar por ahí algunos cambios interesantes y tomen nota y conviértalo, por supuesto, en acciones. En esta sesión vamos a hablar del líder en el grupo de trabajo. Ya vimos por un lado lo que es el líder de manera individual, las cualidades, las habilidades que debería de estar desarrollando. Por otro lado vimos la visión de empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Cómo queremos que sea nuestra empresa visionaria? Y ahora hablaremos del líder en función de su grupo de trabajo. Los temas que estaremos trabajando son enfoque sistémico, comunicación y responsabilidad compartida. Aquí quiero que reflexionen sobre una premisa de liderazgo. Sin grupo, sin equipo, no hay líder. De tal manera que pues ustedes deben de identificar esto y darle el valor a su gente. No porque tengan una función o un puesto directivo o ejecutivo, significa que la gente los tiene que seguir. Recuerden lo que vimos del liderazgo informal. ¿Qué son las organizaciones como tal o para qué existen? Pues las organizaciones se crean, o las empresas se crean para complementar actividades y funciones que estén orientadas a los clientes y que por supuesto logren una meta o un objetivo común. Esas son las organizaciones. Hay edificios, ahora hablamos de organizaciones virtuales, ¿verdad? Pero de todas formas hay por lo menos una computadora, hay tecnología alrededor y un elemento fundamental es gente. Tenemos personas, tenemos líderes y tenemos equipos. ¿Para qué es que buscamos esto? Para alcanzar objetivos. Y esas funciones pues tienen un enfoque sistémico y vamos a hablar de qué entendemos por ese enfoque sistémico. En su siguiente lámina tenemos algunos principios también del enfoque sistémico. ¿Y a qué se refiere esto? Hay una teoría completa del enfoque sistémico y lo que ellos dicen es que el todo que se forma está marcado por cuestiones individuales y que de pronto la primera premisa de cuanto más se presiona, más presiona el sistema, pues de alguna manera también hay que entender que si yo hago un cambio con el señor que está en la entrada de la puerta, eso me va a repercutir en diferentes acciones. Por ejemplo, en algún momento compartí con un contralor. Sí, ustedes saben cómo son los contralores, es parte de su trabajo, es parte de su función, pues el controlar, el identificar cuáles son lo que se va a gastar y lo que no se va a gastar y por qué. Y entonces alguien le decía, yo necesito una secretaria. Y él decía, perfecto, no te la autorizo.
pero es que la necesito por tal, tal, tal y tal. Entiendo tus razones, pero el problema no es contratar a una secretaria. La cuestión es que después la secretaria necesita un escritorio, además una computadora y además papelería. De ahí que una sola decisión que parecería tan sencilla y tan necesaria, pues tiene varias repercusiones dentro del sistema. Y el principio que cuando más se presiona, el sistema se presiona, pues tiene que ver con eso. El segundo principio es que el camino fácil lleva siempre al mismo lugar. Otra vez, las anécdotas que hemos platicado. Por ahí Albert Einstein decía que si resuelves el problema llevando el mismo camino, ¿qué resultado vas a obtener? El mismo. Si seguimos haciendo las mismas casitas, pues vamos a tener el mismo resultado. Lo mismo pasa con los sistemas. Si los sistemas permanecen de alguna manera estables, pues no va a haber cambio. Parecería que el camino fácil dentro de podría ser lo más sencillo y no necesariamente. En ocasiones tenemos que hacer el cambio para que realmente se pueda producir. Otro aspecto del enfoque sistémico es que la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y en el espacio. Nuevamente, el ejemplo de la secretaria. Ok, yo te contrato de la secretaria, pero resultan muchas cuestiones más a futuro. Y eso es lo que tenemos que entender dentro de este principio sistémico. Lo que yo haga hoy en mi organización, con mi equipo, puede repercutir a largo plazo. Otra anécdota que quiero compartir con ustedes es en alguna ocasión una persona ejecutiva, la persona que mejor carácter tenía dentro de la organización. Sin embargo, tuvo uno de esos días realmente difíciles y comenzó a gritarle a un colaborador de su área, de su propia área. Años después, 3 años aproximadamente, promueven a esta persona. Y pues llega, se presenta con su equipo de trabajo y después se pone a platicar uno a uno sobre cuáles son las expectativas, los objetivos, cómo les gusta trabajar, en fin, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Y una chica le dice, pues yo la verdad que sí estoy muy preocupada por este cambio que tenemos, porque yo creo que tú eres una persona muy enojona. A lo que ella responde, ¿enojona? No, la verdad soy bastante paciente y tolerante. ¿Por qué me lo dices? Bueno, es que hace mucho tiempo yo te vi cómo le estabas gritando a una persona cuando tú trabajabas en el área de reclutamiento y selección. ¿Sí se dan cuenta de esto? Pasaron 3 años para que ese efecto tuviera consecuencia. Así pasa en las organizaciones. Una decisión nos lleva realmente a la larga a esas consecuencias y no necesariamente están determinados en el tiempo y en el espacio. En su lámina podrán ver también que los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias. En ocasiones, mover un aspecto nos puede llevar a diferentes circunstancias. Es la ley del 80-20, en donde si yo me enfoco en el 20, puedo modificar el 80%. Y esto se aplica muchísimo en costos, por ejemplo, en campañas que se puedan hacer de ahorro en las organizaciones, en donde realmente el enseñar, por ejemplo, a nuestra gente que un clip debe de cuidarlo, parecería absurdo, ¿no? ¿Cuántos clips hay en la oficina? Y parecería que nadie debe de estar contando los clips que utiliza. Sin embargo, puede ser que ahí haya una gran pérdida, en papel, en impresiones. Realmente las campañas de ahorro tienen un impacto muy fuerte, no en las cosas grandes, sino realmente en las pequeñas, en el cuidado de las cosas pequeñas. Apagar la luz, por ejemplo, no desperdiciar alimentos en el comedor. Y pareciera que en el día a día es muy poco lo que se ahorra, pero a largo plazo ese apalancamiento se va a ver beneficiado. Otro de los principios que maneja el enfoque sistémico es que se pueden alcanzar 2 metas aparentemente contradictorias. Y regresemos al ejemplo de la campaña de ahorro. Yo puedo lanzar por un lado una campaña de ahorro y por el otro lado una campaña de servicio. Aquí nada más lo que hay que cuidar como líderes es nuevamente el mensaje, la comunicación y el seguimiento a ambas campañas. Porque ¿qué sucede? Y esto fue una experiencia que nos pasó. Lanzamos en un centro de un comedor, un restaurante,
estas dos políticas y campañas, ¿verdad? Y bueno, les dimos, ya saben, pin a los colaboradores y había todo un reconocimiento atrás del buen colaborador, de quien lo hiciera mejor y se destacara. Ahorrando. Consecuencia gravísima y error de esto fue que no a todo el mundo le quedó claro el concepto, de tal manera que cuando llegaba un comensal le pedía una servilleta y el mesero, cumpliendo con su idea de ahorro, le decía, pues ya le di una, ¿para qué le doy otra? ¿Qué no ve que estaríamos desperdiciando? Definitivamente no era lo que buscábamos y no era lo que se pretendía. Se tomaron cartas en el asunto y bueno, se identificaron aquellas cuestiones que podrían parecer contradictorias, pero tomando en cuenta una prioridad, el servicio al cliente. Y lo demás, los ahorros no tenían que afectar al cliente, de tal manera que pudiera ser muy transparente para los meseros, en este caso, en su atención del día a día. Y esto sucede en las empresas en general. Podríamos pensar que dos metas tienen que ser iguales. Y no, sí se puede y sí se lograron ahorros importantes y sí se ahorraron estadísticamente mejoras en el servicio al cliente. De tal manera que el enfoque sistémico es lo que dice, no necesariamente tengo que irme por un solo lado. Además, otro de los principios que tiene es que dividir un elefante por la mitad, imagínense al elefante, ¿verdad?, dividido, no nos va a generar dos elefantes. ¿Qué significa esto? Que los sistemas viven y poseen integridad. No los podemos dividir, no podemos dividir a nuestra empresa. Tenemos que entender que es un todo y que lo que me afecta en el suministro, en la compra, en la materia prima, si no manejo mi empresa con ese enfoque no lineal, sino sistémico, en donde si no se hace una buena compra para suministrar la materia prima, va a afectar al final al cliente, al producto que se esté realizando. Pero en el intermedio va a afectar a varias personas más y al final se vuelve a repercutir en la gente de compras, que tiene que estar pensando o buscando otros productos similares con menor tiempo y quizá mayor costo. El que cada uno de nuestros colaboradores en nuestros equipos de trabajo y nosotros como líderes entendamos esto, realmente nos va a modificar nuestra forma de administrar también, porque mis decisiones van a afectar al todo, no solamente a mi área. Si yo, y véanlo en ejemplos tan sencillos, si yo hoy tengo 5 personas a mi cargo, y una viene y me pide permisos continuamente porque el niño se enfermó, porque lo va a llevar al kinder, porque tiene el festival, porque no tenía con quién dejarlo que lo cuidaran. Créanme que el ser flexible en ocasiones con estas personas nos produce un efecto secundario. En una empresa también se le dio la facilidad por las funciones que desempeña a una persona de tener un horario de medio tiempo en su casa y medio tiempo en la oficina. Y bueno, parecía sensacional. Esta chica podía ser muy efectiva desde su casa, trabajando toda esta cuestión virtual particularmente. De tal manera que en ese sentido parecía todo perfecto dentro del sistema, pero resulta que todas las demás personas comienzan a pensar y a decir y a quejarse de, oye, ¿por qué razón a ella sí le autorizas y a mí no me autorizas? ¿Por qué situación a ella le permites que lo haga y a mí no me permites? Bueno, porque sus funciones lo podríamos permitirle, le son viables. No. En realidad, al estar dividiendo esta parte y al estar tomando decisiones sin un enfoque sistémico, sin ver cómo le afecta al todo, pues se revierten las decisiones que toman los ejecutivos. Su carácter depende de la totalidad, dice el enfoque sistémico. Para entender la mayoría de los problemas en las organizaciones es indispensable ver el sistema completo. No podemos pensar únicamente que yo tengo problemas de calidad en mi producto o que tengo un mal servicio. Entonces las personas que están frente al mostrador son con las que tengo que trabajar. No necesariamente, porque puede ser que las personas que están frente al mostrador generen algunas expectativas que ellos creen que tienen un equipo atrás que los va a estar apoyando. Y la realidad es que el problema no son las personas del mostrador.
El problema puede ser atrás, mucho más atrás. A lo mejor hasta niveles ejecutivos en donde las decisiones se toman de manera lenta, en donde las decisiones no fluyen. Por eso les digo, este cambio de paradigma en donde ustedes no se vean alejados de la situación. Hay ocasiones en que las áreas administrativas y las áreas que producen o las áreas de servicio que prestan el servicio directamente parecieran enemigas. Esto es natural en cierta forma por la manera en cómo pareciera que los intereses son diferentes. Hay que cambiar ese paradigma en las empresas y nosotros como líderes debemos de ser los primeros en tomarlo en cuenta. No somos enemigos. Como les digo, en los cursos que imparto, en realidad la competencia está allá afuera. Por ahí me comentaban en una empresa automotriz, bueno, es que los de ventas venden una cantidad de cuestiones que no vienen al caso. Y los que producen se metían en muchos problemas con los de ventas y había una gran aversión. Esto es común en las empresas, ¿verdad? El de ventas siempre recibe todas las comisiones, recompensas y demás, o pareciera que eso sucede, mientras que todos los demás que trabajamos para que eso se haga realidad, pues no recibimos nada. Y además el señor promete cosas que nosotros no podemos cumplir. El problema quizá no sea el de ventas, el problema quizá tenga que ser adentro y esa flexibilidad se requiere definitivamente para que ustedes la manejen y que ustedes vayan permeando esta filosofía de trabajo en su organización o en su área. No necesariamente tienen que ser directores generales de una empresa. Si lo son, señores, es el momento. Si están en un puesto intermedio ejecutivo, háganlo con su propia empresa, háganlo con su propia área de trabajo y vean el enfoque que va a tener. Si ustedes le enseñan estos a los colaboradores, créanme que la ventaja a largo plazo es maravillosa. Porque ellos mismos van a estar cuidando el trabajo, ellos mismos van a estar cuidando sus actividades. El señor que realiza la limpieza en un hotel, si él cree que lo único que realiza es barrer y trapear, y es lo que le han dicho todas las personas antes, créanme que su trabajo no tiene significado para nadie. Pero si él es consciente que el hecho de que él limpie va a permitir que los huéspedes que lleguen se sientan en un ambiente confortable y eventualmente o en determinado momento el huésped pueda tomar la decisión de hospedarse en ese hotel porque la limpieza es extraordinaria. Y lo mismo en cada puesto, ¿verdad? A lo mejor el mesero siente que solo va y sirve platillos y que sirve bebidas, pero está dando algo más. Y lo mismo en las empresas que estamos produciendo. En este aspecto, ustedes vayan cambiando la metodología de esta situación. En algún momento vi a un alto funcionario de estos que se ven pocas veces dentro de las organizaciones y que se acercó a una persona que estaba al jardinero, ¿verdad? Que estaba ahí con sus pinzas y demás trabajando. Y se acercó y le dijo, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo, no sé, Benigno. Oye, Benigno, ¿sabes por qué es importante tu trabajo? Y él dijo, sí, porque si yo mantengo mi jardín bonito, todos los que vengan por aquí se van a sentir bien. Perfecto, qué maravilla. Y qué maravilla además que el alto ejecutivo y funcionario, de esos que se ven poco en la empresa, se acerca con esa calidad humana y con esa transparencia a preguntarle. El entender el enfoque sistémico, créanme que no es una moda, es una necesidad para las empresas. El enfoque sistémico también parte de un principio, que no hay culpa. Dentro del enfoque sistémico todos somos responsables del resultado, porque estamos encadenados y enlazados unos con otros. Por lo tanto, yo no me voy a voltear y voy a decir, mira, como tú de ventas realmente prometiste algo que nosotros no tenemos tiempo para hacer, pues no lo vamos a vender, es tu culpa. No, señores, aquí no hay culpas. Aquí realmente funcionamos como sistema, como un círculo en donde estamos todos encapsulados para el mismo fin. El fin de la organización, ¿verdad? Que cada uno realicemos funciones diferentes, sí, pero no para estar en contra, sino realmente para estar en conjunto con la gente en la misma dirección, en la misma línea. En el pensamiento sistémico no hay nada externo. En realidad nosotros somos la causa de nuestros problemas. Por supuesto que lo mejor de todo esto es que la cura, el remedio, pues se genera adentro, de manera interna también.
Aquí hay que identificar perfectamente dónde está la situación, porque a veces lo menos evidente es lo más obvio. Así que sobre estas premisas de enfoque sistémico y de los efectos que puedan causar y bajo esta comprensión, en su material van a encontrar más información al respecto. Y por ejemplo, un autor que habla, que es Peter Senge, en la quinta disciplina, en su libro de la quinta disciplina, maneja todo este enfoque sistémico dentro de las empresas. Y bueno, lo tienen como referencia, pero definitivamente no basta con entenderlo y decir, claro, sí, yo entiendo que formo parte de un todo. No, hay que vivirlo en realidad, porque también la toma de decisiones se va a ver afectada bajo este filtro. Si yo entiendo que mi decisión hoy puede afectar a muchas personas, y véanlo en los contratos colectivos de trabajo, en ocasiones se llega el pliego petitorio y uno dice, los empleados están solicitando jabón. Sí, pues un jabón al mes, a la semana. A la semana. Perfecto, no nos quita nada, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ese jabón y el costo de ese jabón se multiplica por el número de colaboradores? Y además, a lo largo de los años. Y si en 5 años más va a aumentar la población que yo tengo o voy a tener que contratar a más personas sindicalizadas, pues a esas mismas personas les tengo que seguir dando jabones. Parecería algo muy simple y muy sencillo de conceder, pero habría que identificar efectivamente cuál es el enfoque que hay alrededor y por lo tanto mi toma de decisiones será a largo plazo, será comprendiendo perfectamente cuáles son la razón de ser de mi empresa. Y entonces podremos comprender también que hay áreas que están de apoyo y hay áreas que están de soporte para realmente darle el servicio al cliente y poder posicionarnos en el mercado que deseamos. Hablamos de liderazgo y hablamos de enfoque sistémico. Para lograr todo esto, pues necesitamos construir un equipo. Como dice su lámina, para construir un equipo, pues se comienza con el líder. Por esa razón hablamos desde un inicio de todos los temas personales, de desarrollo humano. ¿Qué es lo que hace el líder? Pues primero, el primer ejercicio que les vamos a pedir es que ustedes hagan una lista o una evaluación de cómo funcionamos como equipo. Hoy ustedes que tienen gente a su cargo o bien que pertenecen a un equipo, ¿cómo están funcionando? ¿Están funcionando bien? ¿Están siendo efectivos? ¿Les falta todavía algún rasgo de unión? A lo mejor se llevan muy bien, tienen un buen enfoque a la persona, pero los resultados no están siendo los esperados. O bien, pues hay fricciones, demasiadas fricciones. O se logran los resultados, pero el desgaste personal es muy fuerte. Esa sería la primera reflexión. ¿Cómo funciona su equipo? ¿Cómo funciona su empresa? ¿Cómo funciona su área? Y el por qué funcionamos bien o mal tiene que ver con un aspecto muy interesante de las relaciones humanas y es la tolerancia. En ocasiones no somos tolerantes con las demás personas y no es casualidad tampoco. Aquí yo les voy a pedir que dentro de su manual apliquen un ejercicio que hay para identificar los estilos de aprendizaje, porque de ahí parten muchas cuestiones, no solamente el cómo aprendemos, sino cómo nos relacionamos con los demás. Y ustedes van a identificar, después que tengan sus resultados, esta información que yo les voy a dar, en la cual especificamos que hay 2 tipos de personas y algunos elementos que nos hacen diferentes. Y esa diferencia es la que nos lleva a ser poco tolerantes, porque de pronto queremos que el mundo, todos lo vean desde mi perspectiva, y no necesariamente. Créanme que la perspectiva cambia en cada paso que damos, en cada lugar que estamos. No es la misma perspectiva la que yo tengo aquí sentada que estar de pie, cambia la perspectiva. Y lo mismo pasa en nuestras relaciones humanas. Algo que mide esta evaluación que ustedes realizaron es el enfoque. ¿A qué se refiere el enfoque? ¿Cómo yo me relaciono con las demás personas? Y hay 2 tipos, el extrovertido y el introvertido. Y si se fijan,
el extrovertido, pues es una persona que está orientada al mundo exterior, mientras que el introvertido es una persona que se enfoca mucho más al aspecto interno. Y vamos a ponerlos aquí en el pizarrón para ir haciendo las diferencias. Ustedes podrán identificar dentro de su propia evaluación que viene la palabra E, que eso significa extrovertido, y la palabra I, que significa introvertido. Y aquí ya encontramos la primera diferencia. Las personas extrovertidas, como podrán ver en su lámina, son aquellos que se vuelven amistosos, son parlanchines, que de alguna manera si están en la fila del banco, se ponen a platicar con el de enfrente, con el de atrás, con el de los lados y platican continuamente. Además, otra característica es que expresa sus emociones. Si es una persona, si ustedes tienen una calificación alta en E, significa que expresan sus emociones fácilmente, les gusta sentir todo lo que hay afuera, tienen mucha energía, son personas generalmente con movimiento y lo que sí le parecen superficiales a los introvertidos. Veamos el otro lado, los introvertidos. Pues es todo lo contrario, ¿no? Son personas que a lo mejor si van en el avión, aunque les toque una persona extrovertida a los lados, ustedes tratan de evitar esa conversación. Y no porque sean groseros, ni porque no les interese, simplemente se sienten mejor con ustedes mismos. Un introvertido es aquella persona que llega a algún lugar y se sienta, ¿verdad? No es el alma de la fiesta, como diríamos, sino al contrario. No significa tampoco que sea aburrido, pero sí es una persona un poco más tranquila. Y por supuesto que le parece un poco ermitaño a los extrovertidos. Ahí la primera diferencia. Si yo tengo un perfil extrovertido y mi colaborador tiene un perfil introvertido, entonces definitivamente van a chocar y van a decir, este que siempre habla en las juntas me desespera. Y el extrovertido puede decir, ¿por qué no da su opinión? ¿No? ¿Por qué se reserva tanto sus ideas? ¿Por qué no expresas lo que piensa? El siguiente elemento que mide esta prueba es el de la percepción, cómo nosotros percibimos nuestro ambiente. Y hay dos formas de percibirlo. Por un lado es el sensorial y por el otro lado el intuitivo. El sensorial percibe a través de los 5 sentidos y se enfoca con los datos concretos, lo que ve, lo que siente, lo que está tocando, lo que está oliendo. Mientras que el intuitivo, pues se va más como por las corazonadas. No tiene que tener el elemento completo para poder identificarlo o para poder dar una opinión. En realidad se va más por la parte interna. La manera como están definidos es una S para el sensorial y una I para el intuitivo. De tal forma que, nuevamente, el sensorial y el intuitivo están en contra. ¿Por qué? Porque el sensorial descubre aspectos específicos, vive en el presente además y lo disfruta. Es una persona que se siente muy plena también con lo que siente, con lo que toca, con lo que percibe, con la luz, con el día. Prefiere manejar aspectos prácticos, son personas muy prácticas, muy de hechos también, muy de lo que observa, muy de lo que está tocando. Y lee las instrucciones, toma en cuenta los detalles, es una persona que le gusta establecer procedimientos y rutinas. Vean aquí qué importante, le gusta establecer procedimientos y rutinas definidas. Parece materialista y rígido a los intuitivos, mientras que por el otro lado, los intuitivos, pues descubre patrones y relaciones no tanto por lo que ve y lo que percibe, sino por lo que siente, por su corazonada, como por un insight, por un pensamiento interno. Vive más hacia el futuro y anticipa lo que podría ser. Es una persona que está pensando siempre, ¿y si sucediera esto? ¿Y si cambiamos la estrategia? El sensorial no. Dice, ya, lo definimos, muy bien, 1, 2, 3 en sus marcas, listos, fuera. Mientras que el intuitivo no. Es más tranquilo en su toma de decisiones, prefiere imaginar
todas las posibilidades antes de actuar. Le gustan las oportunidades para emplear su inventiva, es una persona ingeniosa y es irregular siguiendo procedimientos. Y de aquí ya podemos empezar a segmentar, porque yo puedo ser una persona contraria a mi compañero y ahí está una de las razones por la que somos poco tolerantes, porque él no ve el mundo igual que yo lo veo. Si yo soy intuitivo, reflexiva, me gusta imaginar posibilidades y planear más hacia el futuro y mi compañero, mi jefe o mi equipo se caracteriza por ser más sensorial, pues vamos a estar chocando en las ideas. Yo voy a querer planear, vamos a sentarnos a planear y el otro va a querer ejecutar, ¿verdad? Y ahí es donde podemos estar entrando en diferencias. El siguiente aspecto que mide el ejercicio, es el juicio, y lo pueden ver la definición en su siguiente lámina. Juicio se refiere al proceso de elaborar conclusiones acerca de lo que se percibe. Es decir, el escritorio es de cristal, esas son mis conclusiones, el piso es de madera, cómo yo lo percibo y cómo yo genero un juicio a partir de eso. Pero hay dos formas también de generar mis juicios. Hay personas que generan juicios por el sentimiento y otros por el pensamiento. Sentimiento implica aplicar valores a la información de manera subjetiva, de tal manera que esta persona es más por lo que cree, por lo que siente, por lo que percibe también y de alguna manera no tan intelectual, digamos. Es aquella persona que genera juicios sobre esa persona es floja, ¿no? ¿Por qué es floja? Ah, pues porque yo creo, ¿no? Me parece como que tiene cara de, o mentirosa, ¿no? ¿Por qué crees que es mentirosa? No sé, como que tiene cara de mentirosa. Es simplemente el sentimiento. Y hay personas que se manejan de esta forma y se denomina F. Esto es por sus siglas en inglés, mientras que el otro es el pensamiento, que es mucho más pragmático. Él genera sus juicios a partir de lo que ve. Juan es flojo porque llega tarde, porque nunca tiene su trabajo al día y porque cada vez que yo paso está sentado o está chateando. Entonces, sobre un pensamiento de procesar la información de manera analítica es como yo creo mis juicios. Y aquí se le denomina T. Por supuesto que también parecerían contradictorios. Aquella persona que se guía más y ejerce sus juicios a través del sentimiento, pues le va a parecer contradictoria al que se refiere nada más por pensamiento. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son esas características. Pensamiento. Decide con la cabeza, usa la lógica, le preocupa la verdad y la justicia. Revisa una situación y trata de desmenuzarla, de entenderla perfectamente. Parecería frío y poco condescendiente. Son personas muy prácticas, muy de hechos, muy de, pues aquí dice que faltó tanto tiempo, por lo tanto vamos a correrlo. Mientras que el del sentimiento diría, bueno, sí faltó, pero habría que ver por qué razón faltó. ¿Sí me siguen? Las personas de sentimiento deciden más con el corazón, se basan en convicciones personales, les preocupa las relaciones y la armonía y revisa una situación como participante, no se ve lejano, sino que se involucra mucho de manera afectiva y es bueno comprendiendo a la gente, por supuesto que le parece voluble y emotivo a los que usan el pensamiento. Es decir, que si yo soy una persona que genero mis juicios a través de mis sentimientos y trabajo con alguien o convivo con alguien que su preferencia o su estilo está más enfocado al pensamiento, me va a parecer muy frío. Oye, ¿cómo tomas decisiones así? No puedo entenderlo. Correr a alguien es tan fácil como reunir a lo mejor a 5 personas y que ustedes digan, ¿saben qué? Tenemos que correr a fulano de tal. Y habrá personas que digan, no, porque es tan bueno. Esa persona se enfoca más al sentimiento. Mientras que la otra preguntaría, bueno, ¿cuál es la razón para correrlo? Está más enfocada a los hechos, a la realidad, ¿ok? Y esto pues va causando contradicción definitivamente y en ocasiones desgaste en nuestras relaciones.
Por último, tenemos lo que es el estilo de vida y tiene que ver con nuestra interacción con el mundo exterior. Puede ser a través de juicios, actuamos de esta manera, juiciosamente, o a través de la percepción. Una persona que se guía más por el juicio es una persona planificada, organizada, el deseo de controlar su propia vida. Mientras que se va más por la percepción, es alguien flexible, espontáneo, que desea experimentar la vida también como un poco más externa. Veamos entonces y anotemos de este lado lo que es juicio y percepción. Porque si las relaciones humanas fueran así de simples, que nosotros pudiéramos identificar a la gente y decir, bueno, él es extrovertido, y él introvertido, entonces ya voy a ser tolerante y los voy a comprender a ambos, ¿no? En realidad, pues todo esto se va mezclando. Juicio es J y percepción es P. Ahora, veamos esto, que se van haciendo características y se van cruzando las variables, de tal manera que yo puedo ser extrovertido, pero intuitivo, pensamiento y juicio. ¿Sí me siguen? Realmente hay una serie de combinaciones que me va formando como una persona compleja, como una persona que realmente, pues, no siempre soy tan planificada, no siempre soy tan juiciosa, no siempre soy tan detallista. ¿Por qué? Porque tengo una serie de estilos que me están determinando, desde mi manera en cómo veo el mundo hasta mi manera como tomo las decisiones, y esto definitivamente me lleva a ser muy especial y muy única. Aunque estos estilos están determinados, definitivamente debemos de tratar de identificarlos y de buscar la manera en cómo podemos manejarlos a nuestro favor. Veamos nada más en su siguiente lámina lo que sería el juicio y percepción, las características de cada uno. Juicio prefiere un estilo de vida organizado, le gusta el orden y la estructura y le gusta la vida bajo su control. Es una persona muy controlada hacia ella y un poco hacia los demás. Mientras que la percepción pues prefiere un estilo de vida flexible. Y nuevamente vamos a un ejemplo de trabajo. Si yo soy una persona de juicio, quiero que se apeguen a las normas, porque aquí dice, porque en las políticas mencionaron, porque el procedimiento es tal, mientras que la persona que es más de percepción va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si nos saltamos ese paso? No importa, no va a suceder nada. Otro ejemplo de la vida real, tenemos un procedimiento muy específico, una metodología muy específica para desarrollar la consultoría. Y hay quienes llegan y dicen, claro, el paso A, B, C, D. Es una persona juiciosa, su estilo de vida es J. Mientras que la otra se va a ir saltando pasos, va a ir haciendo su propio estilo, su propia metodología, logran resultados. Esto no tiene que ver con resultados o no, tiene que ver más bien cómo percibimos a los demás y cómo interactuamos entre nosotros mismos. Veamos entonces en nuestra siguiente lámina cuáles son realmente las conclusiones de todo esto. Las diferencias. La diferencia es lo que va a ser nuestra fortaleza. Como líderes en nuestro equipo, identificar que somos distintos. Y además de que somos distintos, que podemos ser tolerantes. Pero más que tolerantes, mis debilidades y sus fortalezas nos van a hacer crecer. La diferencia nos va a llevar a un nivel diferente. Aquí manejamos el concepto de sinergia, en donde en el libro también de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se manifiesta que 1 más 1 es igual a 3. Porque si yo tengo una idea con todos mis parámetros, si soy juiciosa, si soy extrovertida o introvertida, pero tengo una idea, ¿verdad? Y se las expreso a mi equipo de trabajo. Y entonces mi equipo de trabajo rechaza mi idea. La tendencia natural sería que como líder o la persona que está a cargo, no,
Les voy a explicar por qué sí es buena idea y a dónde nos va a llevar. Es que seguramente no me entendieron, pero se los voy a volver a explicar. Tratando de convencer al equipo, sin escuchar realmente cuál es la idea del equipo. Si ustedes escuchan la idea de su equipo, es otra idea más. Puede ser que elijan el camino de rechazarla. No, entonces ambos perdemos. Tú te quedas con tu idea y yo me quedo con la mía. Cada quien se lleva una. Sin embargo, si utilizamos el mecanismo en el cual, a ver, dímelo, repítemelo, explícame qué se te ocurre. A ver, te voy a decir la mía. Oye, ¿y si mejor combinamos A más B? Entonces yo nada más tengo una idea de él y otra idea mía, sino que en realidad se hicieron 3 ideas o una idea más al conjuntarse ambas. Esto es lo que nos permite entender, o esta es lo que nos lleva a entender y a aplicar la tolerancia, el identificar quiénes son mis colaboradores y cómo se relacionan con el mundo, cuál es su estilo de aprendizaje, también para ponerme en el lugar de otro. Hablar de empatía, el entender la empatía como ponerme en el lugar del otro, conocer cuál es su perspectiva, cuál es su visión y entonces buscar una solución, va a ser realmente lo que nos lleve más allá. Dentro de su material, ustedes van a encontrar todas estas combinaciones. INSJ, por ejemplo, que es introvertido, intuitivo, sensorial y juicio. Y ahí vienen características muy particulares de cada una de los estilos, pues ya en conjunto. No vamos a tomar más tiempo aquí para identificarlos. Yo les pido que ustedes lo hagan dentro de su manual, dentro de su material y seguramente pues dirán que están de acuerdo con esto. Es bueno para que se conozcan ustedes. También es recomendable que lo vean, perdón, que lo vean con su equipo. Si es posible, integren una dinámica para que lo puedan aplicar. Por último, tenemos como conclusión la tolerancia. El realmente entender dentro de nuestras relaciones humanas que somos diferentes nos va a llevar a a otro lugar. Un ejemplo mucho más cotidiano, imagínense 2 parejas, una pareja van de vacaciones a la playa y el esposo, desde que dicen, vamos a ir a la playa, ya está buscando, bueno, se lleva los gogles, se lleva el snorkel, se lleva las aletas, se lleva un balón, se lleva todo lo que se imaginen para hacer deportes. Mientras que ella, desde que le dicen playa, voy a comprar unos buenos libros, muchísimo bronceador, por supuesto lentes de sol y sombrero y ya no ocupo más, ¿no? Y entonces llegan al lugar de estos de todo incluido y por supuesto que después de que ya se van a la alberca, la chica se instala, pone su toalla, se pone el bronceador, se acuesta dispuesta para leer y en eso llega el marido, ¿no? Oye, mi amor, mira, fíjate que ya vi que ahorita va a haber aquaerobics, ¿qué te parece si vamos? Y además ya me anoté para la clase de tenis y después hay un recorrido por la playa. ¿Qué va a pasar con esa pareja? Si no hay tolerancia, seguramente empezarán a discutir. Pero qué barbaridad, tú no entiendes que yo estoy tan cansada, no me gusta eso. Y él tratará también de convencerla a ella para que puedan realmente pues confrontarse. Sin embargo, si ella puede ser tolerante con él y comprenderlo, y él también a ella, pues seguramente pasarán unas vacaciones maravillosas, seguramente pasarán unas vacaciones inolvidables. Pero si no, de ahí hasta que regresen a su ciudad de origen, van a tener discusiones. Véanlo ahora con su equipo de trabajo. Con aquellas personas que ustedes realmente tienen confrontación y confrontación continua, puede ser definitivamente porque están siendo poco tolerantes. Y no está en ellos el ser tolerantes. No pretendan tampoco que ellos sean tolerantes con ustedes. En realidad, la labor del líder es ser tolerante con los demás, entender a los demás, porque ustedes a partir de este módulo y de todos los demás que han tomado,
tienen más herramientas para entender a la gente, comprender sus motivos también, porque hay una historia atrás de todas estas cuestiones, como hablábamos de la autoestima de los padres que tuvimos, de todas las referencias que hemos tenido a nuestro alrededor. Pero lo que sí es que si ustedes identifican a esas personas, pues van a poder utilizar todas esas fortalezas o bien las debilidades y empatar también a los grupos y empatar también al equipo para que trabajen de esa manera. Entonces, estas son las dos conclusiones que pueden ser las más importantes de toda esta dinámica que acabamos de vivir. Yo les pido que hagan esta reflexión y que la envíen identificando qué aprendieron, qué ideas surgieron de ustedes, qué pensaron, qué se movió de lo que están viviendo, cómo lo pueden relacionar con su equipo de trabajo y qué van a modificar después de este conocimiento. Es decir, ya vieron que ustedes son un estilo de personas, qué aprendieron y, por supuesto, si tienen que modificar algo después de lo aprendido. Muy bien, vamos entonces a hacer esta reflexión que también les pido que la envíen. Para pasar al siguiente tema, vamos a hablar de qué es un equipo de trabajo, porque ya hablamos lo que es la organización, ¿no? Un conjunto de personas organizadas que funcionan para. Un equipo de trabajo es algo similar, solo que no viéndolo en el macro, sino como una unidad formada por dos o más personas, porque tenemos equipos de trabajo efectivos donde solamente hay dos, con habilidades complementarias que se comprometen en un propósito común, que fijan objetivos y expectativas de desempeño y que además se hacen responsables de ello. Por eso es que esas palabras están subrayadas. Primer punto, habilidades complementarias. Dentro de las empresas que perduran, por ahí hay ejemplos varios de líderes o fundadores de empresa que no tenían todas las habilidades, que no sabían todo sobre una materia. Es más, había uno, los de Motorola, que ni siquiera es ingeniero. El fundador no era ingeniero, no sabía de lo que le estaban hablando. Sin embargo, reunió a un equipo de personas y formó un equipo tal que tenía esas habilidades y que tenía esos conocimientos. ¿Cómo funcionamos como equipo? Si yo soy muy bueno para hablar en público y tengo a alguien que es muy bueno para vender, pues a lo mejor el que vende no necesariamente, o crear el concepto de la venta, no necesariamente tiene que ir a hacer la presentación. Puede ser que se apoye en la otra persona. Quizá el vendedor tenga habilidades fuertemente desarrolladas de uno a uno, crear confianza con sus clientes, todo lo que implica el área de ventas. Sin embargo, en el momento de hacer una presentación, como que ya no le sale, no tiene todas las habilidades, quizás se ponga nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hace un equipo? Pues entra otra persona que complemente esas habilidades y entonces lo fortalezca. Pero que además se comprometan, porque no es lo mismo estar en un equipo para ver si ganamos y ojalá que no vayamos a perder, que estar con la convicción de estoy aquí para ganar. Eso es compromiso. Compromiso es entender qué quiero hacer yo y qué voy a hacer y estar dispuesto realmente a llegar hasta las últimas consecuencias por ese compromiso. Quiero platicarles una anécdota que tal vez ya hayan escuchado por ahí, pero en el ejercicio más simple, en un desayuno de huevos con tocino, ustedes pueden identificar a dos personajes. Es un poco cruel este ejemplo, pero es muy válido. Tenemos a una gallina que puso un huevo y tenemos a un cerdito que pues está también ahí dentro del plato, ¿verdad? Tal vez no vuelvan a desayunar esto. La pregunta aquí es, ¿quién se comprometió y quién solamente se involucró? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Quién se involucró? ¿La gallina o el cerdito? ¿Y quién se comprometió? ¿La gallina o el cerdito? Pues bueno, no llegaremos a una conclusión general y he escuchado muchísimas justificaciones de por qué la gallina se comprometió y por qué el cerdito solo se involucró. Para mí, como lo veo, es que la gallina se comprometió porque dijo, mira, aquí está mi parte y me voy.
Y el cerdito, pues, dio su vida por ese desayuno. Eso es lo que pasa en las organizaciones. Hay quien hace su mínimo esfuerzo, que no es el caso de la gallina, pero bueno, hay personas que sí hacen su mínimo esfuerzo y nada más entregan lo que se les pide. Mientras que hay otras que se comprometen y dan más allá. Definitivamente un líder es alguien que la palabra compromiso la tiene, pero bueno, en cada momento, y que se compromete con su gente, con él mismo. Habrá que entender lo de la tolerancia. Queremos gente que solo se involucre, tampoco queremos puras estrellas, ¿verdad?, dentro de los equipos, pero sí de alguna manera crear ese compromiso y crear esa visión de vamos a darlo todo. Hablar de equipos de trabajo nos lleva a pensar en todos los equipos deportivos que existen y cuál es la cohesión entre esos equipos y cuál es el compromiso. ¿Ustedes creen que los equipos de fútbol americano, por ejemplo, lleguen pensando en a ver cómo nos va? Ay, le echas ganas, ¿no? No, llegan comprometidos, todos saben cuál es el fin y el fin es ganar, el fin es anotar, es no dejar que nos anoten. Y cada una de las defensivas y la ofensiva tiene una función que ejercer. Pero no cuando está la ofensiva, los de la defensiva están aquí papaloteando. No, están pero atentos a la jugada. Eso es lo que hace la diferencia de los equipos. Aunque no sea mi participación en este momento, yo estoy comprometida con los resultados. Por lo tanto, estoy presente y estoy actuando, aunque no tenga yo que meter la mano en ese momento, pero sí estoy comprometida con el resultado hasta el final. Esa es la diferencia de los equipos. Y bueno, por supuesto que tienen un compromiso y objetivo y expectativas y que se responsabilizan por ellos. En la siguiente lámina podemos ver la diferencia entre los equipos y los grupos de trabajo. Los equipos están formados por integrantes comprometidos con responsabilidad individual y responsabilidad compartida. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Mientras que el grupo, pues tienen una responsabilidad individual únicamente. Imaginemos cuando se pide alguna tarea a algún grupo y les decimos, miren, vamos a reunir a 5 personas y las 5 personas tienen que hacernos una propuesta de protección contra el ambiente. Y entonces estas 5 personas tienen 2 opciones para trabajar. Una es, muy bien, vamos a reunirnos, decimos nuestras ideas y entonces ya vamos creando el proyecto. Pero eso sería un equipo, ¿verdad? Se reúnen, están viéndose cara a cara, llevan información, se comparten la información. Un equipo, un grupo, por el contrario, lo que haría sería, somos 5, mira, ¿qué te parece si tú investigas? Lo que investigues se lo pasas a él, que él es buenísimo redactando, pero no le da tiempo de teclearlo, entonces que se lo pase al otro para que lo pueda teclear y ya el otro finalmente lo presenta. Si me siguen en el ejemplo, en el grupo hay una segmentación, ¿sí? Cada quien participa, se involucran, pero no necesariamente tienen esa cohesión. La responsabilidad, por un lado, es individual. Yo ya terminé mi parte, ya investigué, le paso la estafeta al que sigue, ahí terminó mi responsabilidad. Mientras que en el equipo la responsabilidad es compartida. Están en la misma línea buscando que se logren esos objetivos. En el equipo el compromiso es permanente, mientras que en el grupo el compromiso es ocasional. Cuando los reunieron a estas personas, pues fue un grupo y realmente el equipo siempre está reunido. El compromiso es continuo. La tarea o las metas son comunes para el equipo y el grupo puede trabajar de manera independiente en determinado momento. El grupo tiene un liderazgo centrado en una sola persona. El que les dijo, oigan, les pido que hagan una propuesta sobre medio ambiente. Mientras que el equipo, el líder, se vuelve parte de ese grupo. Se vuelve con un estilo participativo, con un estilo democrático, con un estilo de escuchar y de dar y ser parte de ese grupo, de ese mismo compromiso, de esa responsabilidad compartida. La responsabilidad no va a ser únicamente de él como líder, la responsabilidad va a ser de todos. Mientras que en el grupo, pues bueno, ahí se lo dejan al jefe, ¿no? En el equipo todos son estrellas, mientras que en el grupo pues se busca una estrella o alguien quiere distinguirse por alguna razón.
Aquí la pregunta es, ¿ustedes cómo están funcionando hoy? ¿Están trabajando con grupos de trabajo en donde cada quien hace su función? Y sí, pues hay una interrelación sana, porque si no, pues no podrían ni producir ni brindar un servicio, pero limitada, en donde sí saltan algunas estrellitas, pero no el grupo total, el equipo total, la empresa total, la pertenencia a. Piensen en este concepto, ¿estoy formando grupos o tengo equipos de trabajo? En la siguiente lámina vamos a ver todavía las características de grupos, de equipos de alto rendimiento, equipos constituidos, equipos fuertes, equipos que realmente están comprometidos para alcanzar esa base y se responsabilizan por los resultados. La primera cualidad que tienen los equipos de alto rendimiento es colaboración, que es diferente a solamente involucrarme o dar mi partecita o mi granito de arena y ya con eso es suficiente. Los equipos de alto rendimiento realmente colaboran y colaborar implica darse información, ¿verdad? No esconder la información. Colaborar significa que tal vez yo ya terminé mi parte, pero entonces te puedo apoyar a ti para que terminemos tu parte. Colaborar significa una comunicación continua y constante que fluye realmente. Y colaboración sería diferente a competición, ¿verdad? En los equipos de alto rendimiento todos quieren lograr ganar, no solo meter goles de manera individual. ¿Por qué razón? Los equipos de alto rendimiento dan resultados. Veámoslo con un juego de fútbol, soccer. Si un equipo anotó 3 goles, pero el contrario anotó 4, el equipo perdió, ¿verdad? Este equipo que perdió no puede salir a los vestidores y quien anotó los goles decir, bueno, yo gané, porque yo sí anoté un gol. No, ¿verdad? En los equipos de alto rendimiento esto es clarísimo. Si no logramos el objetivo, todos perdemos. De nada sirve que se distingan 1 o 2 o 3 personas si el resto del equipo no logró el resultado. Los equipos de alto rendimiento colaboran. Entonces, yo no trato de lucirme como estrella pisando o aplastando o quitándome a los otros que podrían ser mi competencia. En un equipo de alto rendimiento, todas las personas están conscientes de cuál es su función y que tienen talento. Y que ese talento es el que van a impermear o permear en el equipo para realmente alcanzar el éxito. Otro punto que vamos a revisar es el de comunicación efectiva. Comunicación efectiva tiene que ver con hablar y decir lo que tenemos que decir y cómo tenemos que decirlo. De tal manera que todos estos aspectos los vamos a estar revisando con mayor profundidad en la siguiente sesión. Lo que yo les pido es que por este momento identifiquen cómo es su equipo actualmente. Y lo pueden ver en todos los aspectos de su vida, no solamente en el trabajo, no solamente en la parte laboral. También pueden ver a su familia como un equipo, a su pareja como un equipo. Dentro de la familia hay colaboración, están realmente comprometidos para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que están persiguiendo? Y pues bueno, hagan esta reflexión y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.